Primero, agradecer a María del Pino la invitación a la Fundación. Importantísimo los objetivos de la Fundación Rafael del Pino. El mejorar el conocimiento de la historia de España y proteger el patrimonio cultural español para los historiadores nos resulta esencial y agradecemos el compromiso que tiene la Fundación de siempre. A Vicente Montes, su director, a mi gran amigo Amadeo Petibó, gracias a José Luis, gracias Beatriz. Mi beca de un año en Harvard fue sufragada por la Fundación Rafael del Pino. Por lo tanto, tengo una deuda con vosotros de toda la vida. Esa beca me permitió hacer cursos de postdoctorado sobre lo que llaman allí historia temprana de Estados Unidos, que fue lo que me permitió a mí empezar a publicar en Estados Unidos y profundizar de una manera muy seria en la historiografía común que compartimos a ambos lados del Atlántico. Hay un déficit de conexión entre los que estudiamos en un lado y los que estudian en otro, pero que progresivamente se va superando gracias a iniciativas como la de hoy. Los norteamericanistas estamos de moda este año y espero que a partir del 1 de enero del año que viene también se acuerden de nosotros. Pero este año es fundamental porque es el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Declaración que no independencia, pues la independencia no llega hasta 1783. Pero empecemos con el origen de todo, que es la Guerra de los 7 años. En 1756, al inicio de la Guerra de los 7 años, las posesiones españolas cercaban casi completamente el Golfo de México, lo que es el arco de la defensa. Con lo cual España estaba bastante tranquila porque la única parte que no controlaba directamente España estaba controlada por Francia, que era un aliado. Pero en 1763 termina la Guerra de los 7 años con una absoluta derrota de los franco-españoles. Y eso significa que los británicos imponen todos sus intereses a los aliados franco-españoles. Se rediseña de nuevo el mapa de América del Norte, un mapa que, como ven, en teoría incrementa las posesiones españolas en el territorio norteamericano, pero en realidad el regalo envenenado de la Luisiana es que la Luisiana es una región tremendamente productiva que los franceses jamás logran hacer valer, ni siquiera poder defender con tranquilidad. Y entonces España, en realidad, en palabras del propio Marqués de Grimaldi, en ese momento primer ministro, entre comillas, español, lo que se hace es aceptar la Luisiana para que no la acogieran los británicos. Pues no se podía permitir que los británicos avanzasen la frontera amenazando al virreinato de la Nueva España. Además de eso, España pierde también la Florida. Con la pérdida de la Florida se produce una amenaza directa al corazón del Golfo de México y eso significa que España, una de sus prioridades, aparte de Menorca y de Gibraltar, de los cuales ya hablaremos, una de sus prioridades es recuperar la Florida. Pues la Florida, enfrente de ella está lo que se llama el Canal de Bahama y en el Canal de Bahama era por donde pasaban todas las rutas desde el Golfo de México y de Centroamérica, pero sobre todo desde La Habana. La primera fase de la intervención española es el envío material de efectivo y suministros. Los primeros envíos se hacen a través de Caron de Beaumarchais, el famoso autor teatral francés, que está tremendamente involucrado en dos cosas. Uno, en las ideas de la Revolución Francesa, de libertad, que después se imponen con la Revolución de 1789, y segundo, con hacerse rico. Y uniendo estas dos ideas, hacerse rico y promover la libertad, funda una empresa, Roderick y Hortalez y compañía, que es inicialmente capitalizada a medias por el gobierno francés, 1 millón de libras tornesas, y otro 1 millón de libras tornesas por los fondos de la Embajada de España en París, de los fondos que aporta el embajador de España, Aranda. Con lo cual, esta ayuda que se produce a través de una compañía francesa es mitad española y francesa. Pero España no se conforma con ese tipo de ayuda. Lo que hace también es utilizar canales que hasta ese momento tenía España. ¿Y qué canales utiliza? Canales privados, porque España, como bien se ha dicho en parte del documental, ayuda secretamente en teoría, porque hay una vieja tradición entre imperios que es crear problemas en el territorio del imperio enemigo. España, desde Felipe II, tiene una serie de instituciones para entrenar espías que va a mandar a Inglaterra, a Escocia y a Irlanda.
los colegios de nobles irlandeses, el colegio de escoceses y el colegio de ingleses, que está en Madrid, son para entrenar jóvenes católicos de estas nacionalidades de finales del 16 y principios del 17, entrenarlos, aleccionarlos y volverlos a su país para que se conviertan en informadores. Este papel de la conjunción entre el catolicismo como fuente de información y el Estado español son fundamentales. Entonces, lo que hace España es, incluso antes de las primeras batallas de Lexington y Concord en el 75, ya están empresarios españoles involucrados en el tráfico de armas para llevarles a los revolucionarios norteamericanos. Y entre todos ellos destaca, sin ninguna duda, Diego de Gardoqui. Diego de Gardoqui es el hijo de una compañía de Bilbao que tiene nexos con la costa este norteamericana, básicamente porque lo que tienen es comercio de bacalao. Y entonces aprovechan, el bacalao se importa desde la costa este a Bilbao, a España, y después en el viaje de vuelta, disimulado entre como se pudiera, armas, municiones, telas, uniformes, tiendas de campaña. Después, los envíos, cuando se va acercando la guerra y la ayuda se hace cada vez menos secreta, los envíos se hacen, como apareció antes ahí, a través de La Habana primero. Después llegan a Nueva Orleans, suben por el Mississippi y enviados del ejército continental de George Washington cogen esas armas, municiones, tiendas de campaña, telas. Las telas con las que se hacen los uniformes primeros del ejército continental norteamericano son telas españolas. Y no por casualidad, los tres colores que llevan los norteamericanos en su ejército continental son el azul, el blanco y el rojo, porque eran las telas que proporcionaban en ese momento los telares españoles y que en teoría sobraban al ejército español. Los mosquetes, se mandan los mosquetes, se mandan espadas y todo eso se va de contrabando. Después, otras aportaciones que no son menos importantes. Primero, la apertura encubierta de puertos. Los mercaderes norteamericanos llevan queriendo años introducirse en el mercado español. Un mercado español tremendamente rico, que comparado con la riqueza que tienen las 13 colonias norteamericanas es infinitamente mayor. El PIB de lo que es hoy, de lo que era entonces Cuba o de lo que es el Virreinato de la Nueva España es 2 o 3 veces superior al Producto Interior Bruto de las 13 colonias en ese momento. Entonces, lo que hace España es abrir sus puertos al comercio y a los corsarios norteamericanos. Fundamental las dos cosas, comercio y corsarios. Se abren los puertos españoles de todo el imperio español. Uno de los más importantes es Bilbao, para el comercio y sobre todo para los corsarios para los norteamericanos. Y otro de los más importantes, evidentemente, es La Habana. Después está la política de hospitalidad. La política de hospitalidad significa, en la época, en el derecho internacional, que es cuando hay un conflicto que está pegado a ti, tú das acogida a todos los que vienen de ese lugar. Todos los que vienen de ese lugar, sin preguntarles qué hacen, sí, y que no se puedan pelear dentro de tu territorio. Lo que hace España inteligentemente, el gobierno español, y en este caso Bernardo de Gálvez como gobernador de la Luisiana, es interpretar favorablemente la hospitalidad para los revolucionarios norteamericanos y ponerle progresivamente problemas a los británicos. Y por último, la acción diplomática en Europa. La acción diplomática en Europa se basa en dos aspectos fundamentales, o tres aspectos fundamentales. Uno es los espías, la red de espionaje que despliega España antes de la Revolución y durante la Revolución, primero controlada por la Embajada de España en Londres y después controlada por la Embajada de España en París. Segundo, una red de espionaje desde La Habana. En La Habana, José Eligio de la Puente, por órdenes del gobernador, monta una red de espionaje que llega desde el norte de lo que son las 13 colonias norteamericanas hasta la Florida. Y después el otro centro de espionaje está en Nueva Orleans. Y después está la acción de las embajadas españolas en el resto de los países europeos. Lo que había que intentar a toda costa en ese momento, y que España consigue, es que el aislamiento progresivo internacional de Gran Bretaña fuera irreversible. Y para eso lo que hace es una serie de gestiones por parte de nuestras embajadas en Prusia, en el Reino de las Dos Sicilias, pero sobre todo en Moscú. En San Petersburgo, perdón. En San Petersburgo lo que hace es promover de una manera muy solapada lo que se llama la Liga de Neutralidad Armada, que es una propuesta de la zarina para que los países que no están involucrados en la guerra puedan comerciar libremente. Con lo cual eso significa que en realidad el comercio libre significa ir dando materiales y armamento a los revolucionarios.
La primera fase de la intervención española se resume muy bien con la frase del conde de Floridablanca: prepararse para la guerra como si fuera inevitable, pero hacer todo lo posible por evitarla. Lo que busca España en este momento es una serie de objetivos que deja escritos negro sobre blanco cuando se firman los acuerdos entre España y Francia por los cuales España se incorpora en la guerra. Y básicamente son 2 objetivos europeos y otros objetivos americanos. Los objetivos europeos son, en primer lugar, Gibraltar y Menorca. Y los objetivos no europeos está la recuperación de la Florida, la expulsión de los británicos de Centroamérica y el control por parte español también de la abolición de los derechos de palo de tinte que habían dado los norteamericanos, que habían dado en el Tratado de Utrecht a los británicos. De todo eso, como veremos más adelante, se consigue todo menos uno. Entra España en la guerra en el 79, en junio del 79. Y lo primero que pasa es que la primera consecuencia es la superioridad numérica aliada. Ahí tienen los números, no siempre fáciles de obtener, de cuáles eran los navíos de línea. Un navío de línea es un barco que tiene más de 70 cañones. Son los equivalentes a los destructores actuales o incluso a los portaaviones actuales. Son buques de tremenda complejidad técnica y que son la punta de lanza de todas las armadas. Aparte de las armadas, de tener estos navíos de guerra, tienen fragatas y otra serie de buques. Pero la potencia de fuego de las armadas se mide por el número de buques. Y como ven muy bien, si en el 78 los británicos tenían 117 y los franceses 79, la incorporación de España hace que haya superioridad numérica directamente de los aliados. Esta superioridad numérica se traduce, primero, en que Gran Bretaña pasa a la defensiva. Por lo tanto, no puede atacar donde, cómo y cuando quiera. Y lo que sucede es justo al revés, que ahora la iniciativa pasa al bando aliado que hasta este momento no había tenido. Y España, como sabía que era absolutamente necesaria para Francia, para poder conseguir sus objetivos, Francia, hasta que España entra en la guerra, Francia la está perdiendo, o por lo menos está exquisitamente equilibrada, pero más tirando del lado británico. Lo que hace España es imponer sus objetivos en la guerra, pero no solo impone sus objetivos, impone también sus prioridades estratégicas, como ahora veremos. Lo que es importante tener en cuenta es que la guerra de independencia de Estados Unidos es una más de las muchas guerras que hubo por el control imperial de América durante el siglo XVIII. Las tropas luchando en Pensacola, como ven, hay más o menos el mismo número de españoles luchando en Norteamérica en el 81 que lo que hay de franceses. Por lo tanto, la aportación española es esencial. Lo que es importante tener en cuenta es, como he dicho antes, que España, Francia y Gran Bretaña llevaban peleándose por el dominio americano y atlántico desde principios del siglo XVIII. De hecho, desde principios del siglo XVI. Pero lo que se concentra en el XVIII quiere decir que es una guerra global que tiene una serie de escenarios de guerra. Ahí, como ven, están señalados en rojo los 3 escenarios principales, que es el europeo, el escenario americano y el escenario asiático, que es un escenario muy importante porque lo que hace es hacer perder la potencia de fuego que podrían los británicos concentrar contra las 13 colonias, tienen que dispersarse también para Asia. De hecho, hay un intento de una escuadra británica que se manda a través de Asia con destino al Virreinato del Perú para atacarlo. Lo que pasa es que hay una revuelta de Hyder Ali en ese momento en la India que produce que esa escuadra que se manda para allá tenga que quedarse defendiendo los asentamientos británicos del ataque de Hyder Ali. Con lo cual es una guerra, como vemos, global. Cada teatro afecta al otro. Y ahora veremos un poco a poco los diferentes teatros de operaciones. El primero de todos es lo que llaman los ingleses la otra armada, en referencia a la de 1588. En esta ocasión, esta otra armada es una iniciativa del conde de Aranda y es un intento por parte de los aliados franceses y españoles de hacer una operación conjunta de desembarco en Plymouth. Después de desembarcar en Plymouth, la idea era atacar Londres, no para invadirlo, sino para crear un pánico bursátil que obligase al gobierno de Londres a pedir la paz. Al final, problemas en la coordinación, problemas de enfermedades que se desatan en las propias escuadras, sobre todo en la escuadra francesa. Después un problema también, como señala Ari Ferreiro, de no se entendían las señales entre uno y otro. Al final no se llega a producir
este intento de invasión. El segundo teatro de operaciones que vemos es el norteamericano, que está liderado por Bernardo de Gálvez desde la Luisiana. Bernardo de Gálvez es nombrado gobernador interino y coronel del Regimiento de Infantería Fijo de la Luisiana. Llega en el 77, el 1 de enero del 77, y lo primero que hace es apaciguar a la población local que se había rebelado contra la soberanía española en el 67. Y la apacigua de muchas maneras, entre otras siendo simpático y casándose con una local. La historia de amor entre Bernardo de Gálvez y su mujer, Felicitas Saint-Marchand, perdón, es apasionante y me gustaría que un día solo pudiéramos hablar de ellos dos porque es fascinante. Es una pareja que rompe todos los moldes de la época y que están juntos justo hasta el final. Y después la vida que tiene Felicitas después de la muerte de Bernardo, que muere a los 40 años como virrey de la Nueva España, es también interesantísima, con un episodio de espionaje y de joyas robadas en la España de finales del siglo XVIII. Pero no me voy por ahí. La primera campaña de Norteamérica la hace Bernardo de Gálvez desde Nueva Orleans, con las tropas que tiene en Nueva Orleans, y como lo hace tan rápido, no le da tiempo a los británicos a reaccionar. Y consigue las famosas victorias de Baton Rouge y Manchac. La segunda fase es la toma de Pensacola, que le lleva un poco más. Primero toma Movila, casi de suerte, pero hay que recordar lo que decía Napoleón cuando nombraba mariscales. Siempre los mariscales tienen que tener suerte. Si no tienen suerte, no es un buen mariscal. Y Bernardo de Gálvez tenía una suerte monumental. Y conquista Pensacola después de una serie de peripecias que otro día hablaremos de ellas. Gibraltar. Gibraltar empieza en el 79. El conde de Aranda define de una manera muy interesante lo que hay que hacer con Gibraltar. Habla de un bloqueo frío, un bloqueo templado y un bloqueo caliente. El bloqueo frío es simplemente cerrarlos para que no puedan comunicarse. El bloqueo templado es de vez en cuando hacer incursiones y mandarles algunos tiros. Y el bloqueo caliente es cerrarlos, estar constantemente bombardeándolo e intentar tomarlo. Y esas son las tres fases que hay durante el 79 hasta el 83. En el 82, en realidad, lo que se produce es el Gran Asalto, que es un fracaso, que es muy conocido. Se intenta con el duque de Crillon, al mando de las tropas franco-españolas, un asalto con una serie de baterías flotantes que no funcionan y al final terminan en un desastre. Pero estuvo bastante cerca de conseguirse. Después está también Centroamérica. Centroamérica resiste varios ataques por parte de varias incursiones británicas que el gobernador de Guatemala, Matías de Gálvez, padre de José de Gálvez, padre de Bernardo de Gálvez, hermano de José de Gálvez, ministro de las Indias. El nepotismo, como ustedes saben, es una palabra que en la época no existía. El nepotismo se incorpora en la Real Academia, en el diccionario de la Academia, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, el nepotismo no existe en el siglo XVIII. Y cuando se incorpora en el diccionario de la Academia, se define como la excesiva preferencia por amigos y familiares. Si no es excesiva, no es nepotismo. Pese a que José de Gálvez nombró a todos sus hermanos, a sus sobrinos y a todo el mundo. Pero Matías de Gálvez expulsó los intentos que desde Jamaica se montaron para establecer un canal interoceánico que comunicase y cortase el Imperio Español en dos. Después tenemos el Atlántico. El Atlántico es el objeto de un montón de confrontaciones y para eso yo les recomiendo el maravilloso libro de Rafael Torres Sánchez, A la Casa del Convoy. Después tenemos Menorca, que se salda con la conquista de Menorca y gracias a ella la Pascua Militar se celebra todos los años en enero en el Palacio Real, conmemorando el inicio del fuego contra Mahón. Y después tenemos todo lo que pasó en el Caribe. Lo que sí quisiera yo ahora hablar brevemente es de las consecuencias de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Primero, para Gran Bretaña. Gran Bretaña es la gran perdedora en este juego. Se termina lo que se llama su primer imperio y empieza el segundo imperio británico. El segundo imperio británico que está motivado por el siguiente razonamiento del gobierno inglés. Pero tal cual está en las actas del Consejo de Ministros británico. Los americanos, los de las 13 colonias, se habían rebelado reclamando sus derechos como súbditos británicos. Entonces, el Segundo Imperio tenía que quedar muy claro que no eran súbditos británicos
y que no tenían ningún tipo de derecho. Con lo cual, en el Segundo Imperio, las condiciones que imponen los británicos a sus subordinados en las colonias son muy distintas a las condiciones que tenían sus subordinados en las 13 colonias norteamericanas durante el Primer Imperio. Y eso se entiende muchísimo en cómo está estructurado el Imperio Británico a partir de 1783. Para Francia, lo que entra en la guerra básicamente es, primero, no tiene territorios ya en Norteamérica, con lo cual es muy libre de hacer lo que quiera en el territorio. Y segundo, lo que quiere es recuperar su poder y su prestigio internacional, que efectivamente recupera durante este periodo, pero a un costo monumental. No es que el coste de la guerra de la independencia de Estados Unidos es el factor determinante de la bancarrota del Estado francés. El Estado francés ya tenía muy serios problemas de liquidez y de conseguir impuestos. Pero si es la última gota que colma el vaso, que obliga en última instancia al rey Luis XVI a tener que convocar los Estados Generales, y eso es la primera ficha al dominó que lleva a la Revolución Francesa. Y por último, para España. España, en realidad, lo que se produce aquí es el cénit de su poder imperial. Es un territorio tan grande y tan extenso que es difícilmente controlable. Es la historia del avance, casi vamos a morir de éxito, porque este es el momento en el cual la extensión territorial, quizá un poquito más tarde con Nootka, pero en este momento, en estos años, es la extensión territorial más grande. Lo que pasa es que los mapas son todos mentira, son una convención. Los historiadores y los geógrafos tenemos eso muy claro. Un mapa es una cosa que hacemos los humanos sobre un terreno que no tiene que decir nada. Y esta convención, lo que dice allí, lo que está marcado como español, que eso está bajo soberanía española. Pero es más mentira, eso no es así. Lo que está es bajo soberanía teórica española, pero el control de la corona española sobre esos territorios es a través de los grupos indígenas. Este es un mapa de 1783, de 1790, que es la Paz de París, como ven, lo mismo, pero en un mapa contemporáneo. Y lo que quiero aquí es señalar esto. Es el control del territorio ejercido por España, no directamente, del territorio norteamericano, no directamente, sino a través de sus acuerdos con los diferentes grupos indígenas. Son acuerdos, se pasa lo que algunos historiadores han llamado de la conquista de la espada, por la espada a la conquista por contrato. Esta es la conquista por contrato del siglo XVIII. Se llegan a acuerdos que incluso son llamados tratados, no son exactamente entre dos potencias iguales, evidentemente, pero sí se reconocen derechos el uno al otro y representación el uno al otro. Las peculiaridades de Luisiana determinaron que este fuera el modelo que se aplicase. Lo que están ustedes viendo es un diploma que el barón de Carondelet, que será un gobernador posterior de la Luisiana, mandó imprimir como símbolo de la fidelidad a la corona española de Opolle de Mingo, que era el jefe de la nación talapuche, y la recepción por parte de él de la medalla con la efigie del rey Carlos III como símbolo de su sumisión a la corona española con la imagen del rey. Es una de las cosas más bonitas que puede haber y merece mucho la pena. Aquí me gustaría solamente señalar parte de lo que dice ese diploma. En atención a las pruebas de fidelidad y amistad que hemos tenido del indio Opolle de Mingo de la aldea Chaburreale, nación talapuche, manteniendo estrecha relación con los españoles y venerando el respetable y alto nombre de nuestro católico monarca, que Dios guarde, emperador de España y de las Indias, de su valor y séquito con todas las otras naciones circunvecinas y de su buena disposición y conocimiento para el acierto que se requiere. Muchas gracias.